Ok, bueno, estábamos y estamos hablando ya propiamente en los temas del curso de la parte de diseño de experimentos. Es un tema que quedó ahí como metido, embebido dentro de la parte de pruebas de hipótesis porque está muy relacionado. Comentábamos que hemos empezado a ver algunos de los métodos de la estadística inferencial para probar hipótesis. Es un tema pues muy diverso porque pues, es un tema muy útil y muy versátil, pero también la estadística a través de estos principios del diseño de experimentos nos permiten obtener datos apropiados para que esas pruebas nos den resultados confiables, porque de nada sirve que apliquemos las pruebas correctas si nuestros datos no son apropiados, no vienen de un experimento bien hecho. Ya estuvimos platicando de en qué consiste, de qué hay que considerar, ¿no? En un experimento bien hecho. De hecho, ustedes ya montaron ayer su experimento. Recuerden que lo tienen que estar monitoreando y dejarlo algunos días, unos 4 o 5 días, con esta cuestión del clima, que está un poco más frío, quizá hasta 5 días, para la cuestión de contar la germinación. Igual le tienen que sacar foto y subirla aquí, ¿no? Y esos datos los vamos a analizar y de acuerdo a los resultados de los análisis, vamos a poder concluir con más certeza si realmente hay un efecto de la salinidad o un efecto de la acidez, del pH ácido en la germinación de las semillas de lenteja, porque hicimos un experimento que aunque fue muy casero y pues no tuvo la mayor precisión en detalles como las mediciones que platicábamos ayer, pues al menos sí aplicamos los principios básicos, ¿no? Que ya estuvimos hablando un poco de eso, que lo importante de hacer un experimento es, primero, definir estas cosas, ¿no? ¿Cuáles fueron nuestras unidades experimentales? ¿Qué variable de respuesta? ¿Y qué factor vamos a estudiar? En el caso de lo que hicieron ayer con las lentejas, ¿a qué correspondería cada una de estas cosas? ¿Cuáles son sus unidades experimentales en el experimento de las lentejas? Las lentejas. No No, exactamente. el crecimiento, ¿no? De la germinación. El porcentaje de germinación sería más bien la variable de respuesta. Entonces, la variable de respuesta es lo que vamos a medir para ver si hay un efecto de nuestros factores, ¿no? De nuestro factor o nuestros factores. Entonces, lo que ustedes van a medir es el porcentaje de germinación. Esa va a ser la variable de respuesta. Pero precisamente como lo que van a medir es el porcentaje de germinación, en este caso, las unidades experimentales no son las plantitas individuales. Exactamente como comenta Julia en el chat, las unidades experimentales serían los frascos, serían los recipientes. Si hubiéramos usado otra variable de respuesta, por ejemplo, medir directamente el crecimiento, para ver, o sea, pueden decir, no, es que igual y con solución salina o con solución ácida crecen, pero crecen más lento. ¿Cómo lo puedo evaluar también? Pues midiendo la altura de la planta. Y entonces voy a sacar mi flexómetro y las voy a ir midiendo cada semana o cada cierto tiempo. Si esa hubiera sido la variable de respuesta, podría haber sido, pero no tomamos esa opción. Las unidades experimentales, ahí sí podrían haber sido las plantitas individuales. Como la variable de respuesta que vamos a usar en este experimento es el porcentaje de germinación, para poder evaluar un porcentaje de germinación, pues no tiene mucho caso hacerlo con una sola planta. Por eso aquí las unidades experimentales son los frascos, los recipientes, y por eso en cada recipiente se pusieron varias semillas. ¿Cuántas semillas pusieron por frasquito? ¿Cuántos le echan? 25. 25. 25, porque con 25, pues ya tiene como más sentido, ¿no? O sea, si los unidades experimentales hubieran sido las plantas individuales,
y estamos midiendo el porcentaje de germinación, pues hubiera sido menos información porque yo hubiera quedado en ¿germinó o no germinó? En cambio, cada unidad experimental es un frasquito con 25 semillas y entonces ahí ya podemos evaluar eso de, de 25 que yo puse, germinaron 16. Ok, pues ya saco el porcentaje, sería 64%, ¿no? Entonces, recuerden, es importante, unidades experimentales pueden ser individuos en el sentido biológico, o sea, pueden ser personas, ratoncitos, plantas, pero no necesariamente pueden ser a veces recipientes, como en este caso, o pueden ser parcelas completas, o pueden ser trampas, ¿no? En este caso, las unidades experimentales serían los frascos, o sea, cada frasquito con 25 lentejas es una unidad experimental. Recuerden que las unidades experimentales es la unidad mínima a la que le vamos a medir algo. ¿Qué le vamos a medir? La variable de respuesta, en este caso, el porcentaje de germinación. ¿Y para qué hacemos todo eso? Para ver si hay o no un efecto debido a la variación en cierto factor. En el caso del experimento de las lentejas que ustedes montaron, ¿cuál sería el factor que están evaluando? El pH. El pH y nada más el pH. La sal y el pH con sal, ¿no? Ajá, exacto. Bueno, tienen dos factores, el factor pH y el factor salinidad. Recuerden que las variantes de cada factor son los niveles. Entonces, en el caso del factor pH, ¿qué niveles de pH manejaron? El de pH 4 y el de pH con sal. Bueno, pH como tal sería 4 y neutro, ¿no? Porque, bueno, es el siguiente punto al que voy. O sea, factor pH, manejaron dos niveles. A lo que le pusieron limón, la idea es que se acidifique más o menos, que llegue como a pH 4. A lo que no le pusieron limón, pues el pH se va a mantener neutro, como 7. Y luego evaluaron también el otro factor, que es el factor salinidad. El factor salinidad, ¿cuántos niveles tiene? Bueno, o sea, en el experimento que hicimos. 2, ¿no? Con sal y sin sal. Exacto, con sal y sin sal, tratando de cuantificarlo, decíamos que con sal tratamos de que quedara como 8 miligramos por litro y sin sal, pues 0 miligramos por litro. Entonces, vean que ahí ese es un experimento en donde evaluamos dos factores a la vez. Hay experimentos en los que podemos evaluar un solo factor y entonces, bueno, cuando es un solo factor, pues simplemente ahí vemos los niveles, ¿no? Del factor. Déjame buscar esta presentación, que era la que trabajaron ayer con el profesor Joel. Por eso les decía que es un experimento factorial de 2 por 2, porque tienen dos factores y cada factor tiene dos niveles, pero entonces puede haber combinaciones. Por eso es que tratamientos, que hay tratamiento es cuando hay combinaciones, ¿no? Luego utilizan como sinónimo nivel y tratamiento, pero bueno, tratamiento aplica cuando hay combinaciones, como en este caso, como son dos, o sea, si solo hubiera sido pH, nada más hubiéramos tenido pH 4 y 7. Si solo hubiera sido salinidad, nada más hubiéramos comparado con sal y sin sal, pero como estamos evaluando los dos factores a la vez, surgen combinaciones y por eso tenemos 4 tratamientos, porque en uno de ellos solo le movieron a la salinidad, pero no al pH, en otro le movieron al pH, pero no a la salinidad, en uno, el testigo, el control, no le movieron a ninguna de las dos cosas, pero hubo otro en el que le movieron a ambas cosas. Le pusieron limón a la solución y también le pusieron sal a la solución, ¿no? Entonces, ahí aplicamos la definición básica de estos principios. Definimos nuestras unidades experimentales y siempre fueron las mismas, por eso esa lata de, o sea, que los 12 recipientes sean los mismos, ¿no? Que los tengan como en el mismo cuarto, en la misma habitación. Una variable de respuesta, definimos qué le vamos a medir y cómo, y pues de hecho el punto de partida
pues 1 o 2, o pueden ser más, pero bueno, se complica, ¿no? Por lo menos 1 o 2 factores que son de los que queremos evaluar si hay un efecto o no y definir los niveles de cada factor y pues cuando se combinan, pues los tratamientos, ¿no? Entonces ahí aplicamos esos conceptos básicos y también aplicamos estos principios que ya habíamos dicho que nos permiten evaluar y amortiguar el error experimental. Un recordatorio importante, habíamos comentado que en estadística, en el lenguaje del diseño de experimentos, error no es tal cual que se equivoquen o que ustedes hayan hecho algo mal. Se le llama error experimental a toda la variación que hay dentro de cada tratamiento y que por lo tanto no se puede explicar por diferencias en los tratamientos, porque en la vida les había puesto el ejemplo con los humanos, ¿no? De si el Chocomilk o el Danonino o el Calcetose o lo que sea o hayan tomado, o la emulsión de Scott, realmente contribuye a que crezcan más. Bueno, les decía, pues cada quien habla de su experiencia individual, pero no lo pueden concluir así tan fácil, se tendría que haber hecho un experimento y hubiera sido muy complicado, porque hay muchos factores adicionales, además de tomar o no esos suplementos, que influyen en el tratamiento. Y lo mismo pasa aquí con las lentejas, ¿no? Hay varios factores adicionales que pueden influir, incluyendo la viabilidad de cada semilla. Igual alguna de las semillas en particular estaba dañada, hay un bichito medio se la había comido o ya tenía mucho tiempo, pero justamente al aplicar estos principios de replicación, aleatorización y grupos control, pues amortiguan ese efecto y entonces ya tienen más elementos para que si se encuentran diferencias, que van a ver, ¿no? O sea, vamos a ver, porque siempre existe la posibilidad de que no haya diferencias, ¿no? Podría ser que todas sus semillitas germinen y ahí dirían, pues en realidad la salinidad y el pH no tienen un efecto, sea como sea, germinan. Podría ser que ninguna germine, y eso estaría raro, pero pues sí podrían decir tampoco hay un efecto porque nada germinó. Pero si hay diferencias, aplicando estos principios, tienen más elementos para poder decir que esas diferencias que ustedes vean sí fueron por los cambios en salinidad y pH y no por alguna otra cosa que no tomaron en cuenta. Entonces es para lo que sirven. El principio de replicación, utilizar varias réplicas. ¿Cuántas réplicas usaron en el experimento de las lentejas? 3. Ajá, 3, ¿no? Cada tratamiento, o sea, eran 12 frasquitos y eran 4 tratamientos, porque para cada tratamiento usaron 3 réplicas. O sea, hubo 3 frasquitos a los que les pusieron solución con limón y sal. Otros 3 a los que les pusieron solución salina. Otros 3 solución ácida. Otros 3 pura agüita, ¿no? Entonces ahí aplicaron réplicas y ahí se van a dar cuenta, ¿no? Que si de repente, o sea, puede ser, ¿no? En alguno de esos frascos, por ejemplo, el que tiene pura agua, no germina nada, pero quizá ahí fue porque ese frasco no se dieron cuenta y tenía alguna otra cosa. A lo mejor ese frasco alguien le había echado alcohol, quizá algún familiar suyo o amigo conocido dijo, le voy a echar alcohol a ese frasco y ustedes lo medio vaciaron, pero quedó con alcohol y entonces pusieron ahí su algodón y las semillas y entonces pues en lugar de quedar humedecido, pues queda impregnado en alcohol, pues se van a morir, ¿no? Si lo hicieran sin réplicas, pues dirían, ay, pues no germinan ni con agua. La ventaja de la replicación es que si llega a pasar algo así con un frasco, pues tienen otras réplicas, aquí por lo menos tienen otros 2 y ya se dan cuenta, ¿no? O sea, si hay una tendencia o no. Entonces ahí aplicaron la replicación, usaron 3 réplicas, aplicaron la aleatorización con toda esa explicación que les dio el profe Joel, ¿no? Pues hagan como sus papelitos y métanlos a una tómbola, a una bolsita. De esa forma hicieron la asignación aleatoria también para que no pasaran cosas tipo, es que las semillas de hasta arriba pues estaban como más maltratadas y por eso eran menos viables. Bueno, como primero pusieron
las semillas en todos los frascos y después aleatorizaron y asignaron los tratamientos, pues entonces si había un efecto de las semillas de hasta arriba, pues quedó distribuida al azar en todos los tratamientos. Eso también ayuda. Y pues también hicieron uso de grupos control, en este caso de un control negativo o testigo negativo. En los 4 tratamientos que ustedes ocuparon, ¿cuál sería el testigo negativo o control negativo? Sola, ¿no? Bueno, agua, ¿Cuál, Franco? agua sola, ¿no? El agua sola, ¿no? ¿Por qué? Porque recuerden que el control negativo es para el que ya tenemos una respuesta medida esperada, ¿no? Sabemos que con agüita las semillas de lenteja germinan. Entonces, pues si viéramos que con la solución salina o con la solución ácida no germinan o germinan menos, podríamos decir, sí tiene un efecto, pero ahí tendríamos que ver el grupo control. Ahí la expectativa es que los frasquitos a los que les pusieron agua, ahí sí germinen las lentejas o germinen la mayoría. Si ni siquiera en el control ocurre germinación, que es la respuesta esperada, eso quiere decir que ahí hay otra cosa que está afectando, ¿no? Igual y las semillas ya no eran muy viables, ya estaban muy viejas esas lentejas, o el frasco tenía otra cosa, nos podemos dar cuenta precisamente al tener un grupo control. Entonces vean que en ese experimento aplicamos todos los principios básicos del diseño de experimentos. Esos son los principios básicos y les van a servir mucho en otras materias, en su tesis, en la vida en algunos casos, ¿no? Porque esto sirve para probar muchas cosas. Pero el siguiente paso, y es con lo que vamos a terminar este tema, que también ayer se los platicaba el profe Joel en el plan de estudios anterior, porque ya cambiaron las cosas. Antes estadística era de cuarto semestre, eran un poco más de horas a la semana, y entonces había la posibilidad y también la necesidad de ver con más detalle ahí mismo el diseño de experimentos. Ahora, en parte por tiempo, en parte porque apenas lo estamos viendo ahorita, no viene tan al caso entrar así como en hiperdetalle, pero este es un tema muy amplio. Estos son como los fundamentos básicos, pero sí vamos a agregar un poquito más de algunos de los diseños experimentales, más allá de lo básico, porque en un experimento, ahora sí que experimento que se respete, tienen que considerar al menos lo que hemos platicado ahorita. O sea, aplicar estos 3 principios, definir sus unidades experimentales, eh, la variable de respuesta que van a medir y cómo la van a medir, los factores que van a evaluar, sus niveles, los tratamientos, o sea, eso es de cajón. Si quieren hacer un experimento bien, tienen que definir eso, mínimo. Y de ahí hay experimentos en donde se ocupan algunas cosas adicionales. Por ejemplo, en algunos contextos, con el experimento que ustedes hicieron en las lentejas, pues es un experimento que aunque sea casero y todo, pues es un experimento que tienen en condiciones controladas. No lo hicieron exactamente en un laboratorio, pero bueno, sí lo hicieron en su casa, habilitando un poquito su casa como laboratorio, ¿no? Y de alguna forma, pues tienen ahí un poco más de condiciones controladas. Los recipientes, pues los tienen como en el mismo espacio, los taparon, las lentejas las tenían ahí a la mano y las pudieron poner en frasquitos. Hay experimentos que se hacen, se pueden hacer y pues se necesitan hacer en condiciones que son más difíciles de controlar, en ambientes más heterogéneos, y entonces ahí hay otro principio importante que es el principio de los bloques. De hecho, si ustedes leen libros de esto o leen libros de estadística, diseño de experimentos, le llaman el principio del bloqueo. A mí no me gusta mucho llamar de esa forma porque se entiende como otra cosa, ¿no? Como bloquear, como bloquear en el sentido como de obstaculizar, de obstruir. Y aquí bloqueo se refiere al uso de bloques. ¿Qué son los bloques? Bueno, me voy a adelantar tantito porque traigo un ejemplo y ahorita les voy a platicar un poco más de ese ejemplo, pero primero me voy a la definición para que la anoten. Un tantito porque de repente se pone medio necia la presentación. Ya. Vean, los bloques
son grupos de unidades experimentales que comparten condiciones similares. Hay varias formas de trabajar en bloques, una muy común, sobre todo en su ámbito, y de hecho la van a trabajar en ecología, por ejemplo. Bueno, esperemos que el próximo semestre que llevan ecología, pues ya puedan tener laboratorio como tal y ya puedan tener prácticas de campo, y ahí pues van a trabajar muchas veces con algo o a través de algo que se llaman transectos. ¿Alguien ha escuchado esa palabrita? Quizá algunos, sobre todo los que vienen de vocacional 6, ¿no? Que algunos son también de una especialidad técnico en ecología, y quizá ya les hablaron un poquito de eso, ¿no? Igual y no tuvieron mucha chance de hacerlo por lo mismo de la situación, pero quizá les hablaron un poco de eso. ¿A alguien le suena eso de transectos? ¿No? ¿No les suena o ya ni están aquí? No, no me suena, profesor. ¿No? Ok, bueno, pues era por si les sonaba, ¿no? Entonces ahorita lo platicamos, pero bueno, empezamos con la definición. Los bloques son grupos de unidades experimentales que comparten condiciones similares. ¿Por qué o en qué momento o en qué condiciones es necesario también trabajar con bloques en los experimentos? Bueno, justamente cuando tenemos menos control del resto de los factores, y hay un caso típico, son los experimentos en campo. Los experimentos no son solamente algo que se haga en un laboratorio, que se haga solamente con reactivos o que hagan solamente con plantitas en condiciones de invernadero o con animales en condiciones de cautiverio. De hecho, en el ámbito ambiental, de las ciencias ambientales, muchos experimentos involucran trabajar en condiciones de campo, o sea, campo en el sentido amplio del término, no necesariamente campo de cultivo o de campo del pastito, ¿no? Pero puede ser, o sea, trabajar en condiciones abiertas, no tan controladas, ¿no? Por ejemplo, hacer experimentos en sistemas de tratamiento de aguas para probar, por ejemplo, diferentes métodos, ¿no? Diferentes métodos de tratamiento de aguas, hacer experimentos en plantas de compostaje también para evaluar diferentes procedimientos para hacer composta o el efecto que pueden tener diferentes tipos de composta, experimentos en terrenos para evaluar si hay algún impacto de contaminantes por suelo y cómo se refleja ese impacto. Entonces, de hecho, muchas veces, o sea, la ingeniería ambiental y las ciencias ambientales, pues justamente tratan de estudiar el ambiente, como su nombre lo dice, el medio ambiente y las interacciones del hombre y los efectos que tiene la actividad humana en el medio ambiente, y entonces muchas veces hay que estudiarlas directamente en el medio ambiente, y eso involucra hacer experimentos en campo. Ahí, pues las cosas se ponen más complicadas porque obviamente se vuelve más complicado tratar de mantener condiciones homogéneas distintas al factor que estamos evaluando, que es una de las cosas que se procura, ¿no? Ya lo hemos platicado, por ejemplo, en un experimento con ratones, pues se trata de homogeneizar lo demás, que sean la misma especie de ratón, la misma cepa de ratón, de la misma edad, que coman lo mismo. En el caso de las plantitas, por ejemplo, como el experimento que ustedes hicieron, pues que sea la misma especie, que sea lenteja, que sean como de la misma bolsita de lentejas, que sean el mismo tipo de frascos, pero eso se puede controlar más fácil porque pues está, digamos que en condiciones confinadas. En los experimentos en campo, eso es un poco más complicado, y se lo digo por experiencia, porque bueno, algo les he platicado, que yo, bueno, soy biólogo de profesión y trabajo sobre todo con insectos y sobre todo, pues me he enfocado un poco en insectos de importancia agrícola, como plagas o como controladores de plagas. Y entonces laboralmente, digo, aparte de la cuestión académica de dar clases y de asesorar algunas tesis y demás, también de hecho he trabajado con empresas que hacen experimentos para evaluar cosas en este contexto. Por ejemplo,
para probar la eficacia de plaguicidas naturales, ya platicamos un poco de eso la vez pasada, o para monitorear, para ver si hay diferencias en el tipo de insectos que están en algún cultivo, para ver si hay plaga o no hay plaga. Y ahí, en ese tipo de experimentos en campo, sí es importante añadir esto de los bloques. Veo que tienes tu mano levantada, Max. ¿Qué pasó? ¿Sabes? Es muy difícil sacar los documentos para comercializar ajolotes, porque como Eh, es, creo que ajá. hasta donde yo sé es difícil, ¿no? Le pregunté a un cuate que, bueno, vende reptiles y me dijo que me iba a ayudar, pero pues ya nunca me dijo nada. Sí está reglamentado, o sea, no es como tan sencillo como, bueno, pues los voy a criar y los voy a vender, porque es una especie que tiene cierto estatus de protección. De hecho, ustedes van a llevar en la carrera por lo menos un curso, y creo que pueden llevar más, ¿no? También unas optativas al final, de normatividad y legislación ambiental, porque está relacionado con eso, ¿no? Entonces, bueno, no voy a entrar ahorita tanto en detalles, pero sí, no es algo que puedas hacer como tan sencillo. Para empezar, pues no es tan fácil criarlos, es posible, se pueden mantener en condiciones de cautiverio, de hecho los puedes, o sea, sí se comercializan de forma legal, bueno, obviamente también de forma ilegal, pero eso no es el punto, sí se comercializan de forma legal, pero sí hay como restricciones. Tienes que demostrar la procedencia, tienes que demostrar que tienes las condiciones. De hecho, por ese tipo de cosas hay una base experimental, o sea, hay una normatividad que define eso, y al final, aunque bueno, si es, tu pregunta es de un tema un poco diferente, pero al mismo tiempo vinculado, porque está vinculado con por qué se tienen que hacer este tipo de experimentos para sustentar qué puedes o qué no puedes hacer. Entonces, la respuesta corta es que no es tan fácil, y que sí, si te interesa eso, tendrías primero que checar la normatividad que aplica. ¿Ok? Y, ok, y bueno, regresando a Sí, esto, ¿no? Les profe. decía, se hacen algunos experimentos. Por ejemplo, les digo, se hacen experimentos con plaguicidas para evaluar. De hecho, déjenme ver si tengo a la mano algún ejemplo de ese tipo de estudios. Y voy a buscar en esta sección de mis archivos que dicen Hidevia, porque justamente Hidevia era una de las empresas con la que he trabajado que hace ese tipo de cosas. Mm, de hecho, no me acordé antes como para tenerlo parado. Miren, este no es tanto de plaguicidas, pero al final también ejemplifica cómo esto sí aplica, ¿no? Vamos a abrir este. Vean, para comercializar tanto insecticidas, aunque sean naturales, botánicos y lo que sea, ¿no? Como también fertilizantes, nutrientes que se venden, ¿no? También de, pon esto a tu plantita para que crezca sano y fuerte. Tiene que estar certificado, tiene que estar aprobado por la Secretaría de Agricultura de que funcione, y por una instancia que se llama COFEPRIS, la Comisión Federal para la Prevención de Riesgos Sanitarios, que igual y les suena porque es la que ha aprobado esto de las vacunas. Ellos tienen que aprobar todos los medicamentos que se vendan en México, todas las vacunas, pero también los insumos agrícolas, o sea, asegurar que no causen daño a la salud, bueno, al ambiente, pero a ellos les interesa sobre todo a la salud. Y entonces todo eso se comprueba mediante experimentos. Entonces, de hecho, las empresas que se dedican a desarrollar fertilizantes o que se dedican a desarrollar plaguicidas, para tener esa aprobación, tienen que contratar a otras empresas especializadas que se dedican a hacer experimentos para evaluar si funciona su producto, si tiene daños a la salud. Pues yo he tenido la posibilidad de trabajar, ha sido como un buen complemento, porque bueno, dar clases está padre y todo, pero no es la labor mejor pagada del mundo, y algo que además de ser interesante, aliviana mucho, pues es justamente tener ese contacto con las empresas. Y entonces, pues un ejemplo, ¿no? De cómo estos principios del diseño de experimentos aplican
Eso, por ejemplo, fue un estudio, este ya tiene ratito, según yo, bueno, se hizo en el 2019, aunque pues ya se reportó hacia el 2020, de un producto que combina ciertas cosas, en realidad son moléculas sencillas, calcio, aminoácidos, ácidos húmicos que están presentes en el suelo, pero hacen como su combinación y ellos lo querían comercializar como un mejorador de suelos para el cultivo de la fresa. Pues para varios, pero hay que probarlo uno por uno. Entonces ahí tú tienes que definir, aquí el factor es la concentración de ese producto. Tienes que tratar de mantenerlo lo más homogéneo posible, entonces por eso para el experimento tienes que indicar en qué cultivo, inclusive qué variedad, porque ya saben que hay cultivos de los que existen diferentes variedades, en qué tipo de suelo, en dónde se hizo el experimento, y vean que tienes que dar todos los detalles del diseño experimental y distribución de tratamientos, ¿no? Entonces tienes que indicar cuántas réplicas, aquí fueron 4 tratamientos con 3 réplicas de cada uno, lo aleatorizas en campo, o sea, aquí está en la parcela donde tienes las fresas. Tus unidades experimentales, de hecho, son los surcos, o sea, un solo surco con todas las plantas de fresa que hay ahí. Definir tus unidades experimentales, indicar cómo lo aleatorizaste, cuáles son tus tratamientos. En este caso, son 3 tratamientos, o sea, es un factor con 4 niveles, 3 dosis del producto del mejorador de suelos y un control absoluto. Ahí por norma le llaman testigo absoluto, que sería un control negativo, ¿no? O sea, que lo que aplicas es pura agüita. Tienes que indicar con mucho detalle cómo lo aplicas para asegurar de que sí sea homogéneo. Y tus variables de respuesta, que ahí en realidad se miden varias, no es una sola variable de respuesta. Como la idea es que mejore el suelo, ahí tienes que evaluar cosas del suelo, ¿no? Medir la conductividad eléctrica, la conductividad hidráulica, los nutrientes, la densidad, la fitotoxicidad también, que no cause daño en las plantas. Con eso se aplica un análisis de varianza, por eso está muy relacionado a estos temas y es el siguiente tema que vamos a empezar a ver en un ratito, es la forma en que se analiza. Y entonces vean que ahí reportas, o sea, y entonces es importante y además tiene que estar súper bien hecho, o sea, por eso lo pagan bien, porque, o sea, tienes que saber, pero es importante que esté muy bien hecho porque si el producto no funciona, el fabricante paga por el experimento y de todos modos le tienes que decir que no funciona, ¿no? Pero tienes que tener sustentado. Y si sí funciona, pues también tiene que estar perfectamente sustentado que sí funcione, ¿no? Pero entonces vean que se obtienen las medias, se hacen pruebas de hipótesis, vean que de hecho aquí se reporta un valor P, que ya más o menos ustedes saben, ¿no? Cómo es eso de los valores P, ya lo hemos platicado un poquito, aunque bueno, vamos a ver cómo se hace cuando tienen varios grupos. De hecho, vean cómo inclusive tienes que poner todo el anexo con todo el código de R para sustentar esos análisis que hiciste tú, pero obviamente tienes que partir de que el diseño experimental está correcto. Entonces esto no nada más es como pura teoría, ¿no? Sí tiene muchas aplicaciones y son aplicaciones que inclusive tienen incidencia en el ámbito laboral. Digo, yo por ejemplo, pues ha sido algo que pues también ha sido una actividad complementaria muy buena en todo sentido, ¿no? O sea, desde la cuestión económica hasta la cuestión de experiencia, contactos, el saber de diseño experimental para poder colaborar con esas empresas, ¿no? Digo, a veces ahí de nutrientes, también cuestiones de plaguicidas, de control de plagas y demás, pues para que vean, ¿no? Que esto realmente sí tiene muchas aplicaciones. ¿Qué pasó, Franco? Veo tu mano levantada. Sí, ahorita lo que nos enseñó es que tal vez estoy un poquito confundido, pero los factores ahí serían el echarle el tratamiento o no, y los niveles serían el punto 8, punto 10 y punto no sé qué. Ajá, exacto. Ok, gracias. Sí, o sea, es que ahí, por ejemplo, ahí se evalúa un solo factor a la vez. En sentido estricto, y, o sea, por ejemplo, ahí la terminología es porque hay una NOM, hay una norma oficial mexicana que dice cómo se tienen que hacer esos estudios, ¿no? De hecho, por ejemplo, ahí dice testigo absoluto. Es el control negativo. Pues en realidad es mejor llamar el control negativo, pero la norma dice
hay que usar un testigo absoluto y así lo tienes que poner en los reportes. Ahí en realidad, pues sería mejor decir, es un factor, es el factor concentración del producto y tiene 4 niveles. Tratamiento, pues es cuando hay combinaciones y ahí no hay combinaciones. La verdad es que inclusive ahí está un poquito mal decir es tratamiento, pero bueno, como la norma dice que tienes que hacer un experimento y que tienes que manejar 4 tratamientos, hay que ponerle 4 tratamientos, pero pues tiene razón en el sentido de que más bien sería un factor. ¿Ok? Y bueno, eso era como para mostrárselos. Hay... les digo, pues hay... muchos de estos son como más de... no, de hecho no. Bueno, son de insecticidas, pero eso más bien es como la hoja de seguridad. O sea, hay varios, ¿no? Después, si quieren ya con más calma, les comparto ahí unos en Teams. Les digo, es algo importante, pero un poquito con esa base, les pongo este ejemplo. Este es un poquito diferente, ¿no? Aquí es como para evaluar, esto inclusive es como previo, cuando quieres monitorear si tienes problemas o no de insectos en un cultivo, bueno, de plagas en general, o sea, si hay y si te está causando problema, tienes que utilizar trampas. Esto quizá lo han llegado a ver si han estado en cultivos o en invernaderos, que de repente ponen estas tiritas que son amarillas, pegajosas, como las trampas que luego también ponen a nivel de suelo para ratones o para cucarachas, pero en los cultivos se ponen en medio de las plantas para que caigan ahí los bichitos, ¿no? Que andan en las plantas. ¿Qué pasó, Max? Veo tu mano levantada. Sí, creo que el color amarillo los atrae, ¿no? Porque yo también lo llegué a utilizar alguna vez. Exacto, ese es un poco el punto del ejemplo que generalmente ustedes van a encontrar trampas de color amarillo porque se ha comprobado experimentalmente que atraen a la mayoría de los insectos, pero eso varía. Hay algunos grupos a los que les atraen más otros colores, por ejemplo, el azul. Entonces, de hecho, se pueden hacer y se hacen experimentos para evaluar qué tipo de insectos atraen diferentes colores. El amarillo es como la vieja confiable, pero a veces no es la mejor opción. Es el más fácil de conseguir, ¿no? Por eso ponen bandejitas amarillas o esas tiras de plástico adhesivo amarillo. Pero hay otros experimentos que, bueno, también hemos hecho de esos, ¿no? En donde evalúan diferentes tipos de trampas con diferentes colores para ver si sí hay una atracción diferencial de los insectos que se pueden encontrar. En ese tipo de experimentos, ya sea del plaguicida, de nutrientes o de qué color de trampas atraen más, pues de todos modos aplican los mismos principios, ¿no? Por ejemplo, aquí el factor es el tipo de trampa, tendría 4 niveles que corresponden a diferentes colores, amarillo, azul, verde, transparente. El transparente, pues sería un poco como el control negativo, porque si caen ahí, no es porque los atrajo, sino porque iban pasando y chocaron. Entonces, tenemos nuestro factor, tipo de trampa o color de trampa, con 4 niveles, que son los 4 colores. La variable de respuesta sería el número de insectos que atrae cada una de ellas. ¿Cuáles serían las unidades experimentales ahí? Pues la trampa como tal. Las trampas como tal, y eso luego confunde a los colegas que pues, son biólogos o son agrónomos, pero no saben tanto de estadística porque estás trabajando con ellos y, o sea, ellos dicen, pues voy a tomar mi muestra de insectos. Y, por ejemplo, cuando les preguntas, bueno, pero ¿de qué tamaño es tu muestra? Dice, pues es que agarré 200 insectos. Bueno, pero eso no define el tamaño de su muestra, porque su muestra es el número de unidades experimentales que tienen, y las unidades experimentales son las trampas. Aquí los insectos son la variable de respuesta, pero las unidades experimentales como tal serían las trampas. Entonces, ese tipo de experimentos, generalmente, o sea, la forma más sencilla, si lo hacemos completamente al azar, si aplicamos el muestreo así como lo hemos visto, pues lo que haríamos, ya lo habíamos visto, ¿no? Sería tomar una foto aérea de la parcela, pensemos que esta es como la parcela, el terreno en el que se va a aplicar, le ponemos una cuadrícula, la numeramos,
metemos en una tómbola los numeritos o con ayuda de R, los sacamos al azar y entonces sí vamos a aplicar como está aquí ejemplificado, ¿no? Aquí, bueno, no se ponen las transparentes porque no se verían, ¿no? Aquí serían 3 colores, trampas rojas, trampas azules y trampas amarillas. Vean que de cada uno de ellos, ¿cuántas réplicas se ven ahí? ¿Cuántas réplicas hay de cada nivel o de cada tratamiento? 3. 3. Se manejan 3 réplicas y ahí pues se escogió completamente al azar. Entonces, como lo hicieron ayer, ¿no? De que tenían una bolsa o una tómbola con los colores y otra bolsa con los números, y entonces sacaron papelito azul y de la tómbola la cuadrícula, el cuadro 17. Ah, pues cayó ahí, ¿no? Luego papelito amarillo, cuadro 38. Ah, pues cayó ahí. Eso, que es la forma más sencilla, se llama diseño completamente aleatorizado. Y para los experimentos en laboratorio, con eso basta. En realidad, el experimento que hicieron ayer ustedes con sus lentejas fue un diseño completamente aleatorizado porque hicieron eso. A la hora de asignar a qué frasquito aplicaban cada solución, cada tratamiento, pues fue completamente al azar, por eso se llaman completamente aleatorizados. En campo, eso a veces no es tan buena idea, porque aquí las condiciones no son homogéneas. Entonces, de hecho, vean que dentro del terreno hay cuadrículas que sí quedan en partes en donde hay puras plantas, pero hay cuadrículas que quedan en zonas que no tienen tantas plantas. Vean que hay cuadrículas que quedan cerca de la orillita de la zona de cultivo y entonces de hecho ya casi están rozando el borde. Aquí hay un árbol, por aquí hay como casas. Y entonces, como el área de estudio es heterogénea, no es como un laboratorio en donde nosotros podemos controlar todo lo demás, y hay muchos otros factores que intervienen que no podemos controlar o que ni siquiera sabemos qué tanto influyen. Por ejemplo, aquí influye en la atracción del color si la trampa la ponemos justo en medio de donde están las plantas o en la orilla del terreno. Pues no sabemos, pero puede influir. O en la parte en donde no hay tantas plantas, pues puede influir, ¿no? Entonces ahí tenemos más factores que son difíciles de controlar, pero una forma de amortiguar el efecto de esos factores es trabajando en bloques. Ya habíamos comentado que los bloques son grupos de unidades experimentales que comparten condiciones similares. Pensemos que sí hay un efecto de que las trampas queden a la orilla del campo de cultivo y no en el centro. Y entonces, aquí un poco la cuestión es que vean que hay trampas que sí quedaron más en la orilla. Por ejemplo, las trampas amarillas, esta quedó muy en la orilla, ¿no? Casi junto con otro árbol que ya no es parte como de ese terreno. Esta otra también quedó medio en la orilla. De las azules, una también quedó fuera de la parte de plantas. En cambio, las rojas más o menos quedaron todas en donde hay plantas. Si eso influyera, nos afectaría las conclusiones, porque entonces igual y caen más insectos en las trampas rojas y la conclusión sería, el color rojo atrae más insectos, pero quizá fue porque por puro azar, las trampas rojas quedaron en zonas con más plantas y las trampas amarillas o azules, algunas, quedaron en zonas con menos plantas o más a la orilla. Igual ahí hay más movimiento de gente, asusta a los insectos, y si eso influye, pues va a afectar nuestros resultados. Ahí ayuda el aplicar bloques. ¿Por qué? Porque si hay un efecto de eso, o sea, los bloques ya dijimos que son grupos de unidades experimentales que comparten condiciones similares. De hecho, en cada bloque vamos a tener una unidad experimental a la que le vamos a aplicar cada nivel de nuestro factor o cada tratamiento. Entonces vean que aquí los bloques son líneas, que es a lo que le llamamos transectos.
Los transectos son como bloques lineales y en ecología y en ciencias ambientales, en campo se trabaja mucho en transectos justamente por eso. Entonces, en realidad aquí, más que poner las trampas así completamente al azar, lo que se pondría al azar, o sea, sigue habiendo un elemento aleatorio, por eso esto se llama diseño en bloques completos aleatorizados, porque la disposición de cada bloque, o sea, en dónde queda el bloque, eso sí se va a escoger al azar, pero donde empiece un bloque, van a poner en secuencia cada cierta distancia, pero que sea la misma siempre, por ejemplo, cada 3 metros. Una trampa, de hecho esto en campo se hace, por ejemplo, con cuerdas, ¿no? Con piola. Tienes ahí tu piola de cierta distancia, entonces pones tu primer trampa, extiendes la piola 3 metros, justo donde caiga es la siguiente trampa, la vuelves a extender y justo donde caiga es la siguiente trampa, eso sería un bloque. Aquí tenemos un bloque, aquí tenemos otro bloque, aquí tenemos otro bloque. ¿Qué ventaja tiene trabajar en bloques en este tipo de experimentos en campo? Que si hay un efecto debido a esos factores que no puedes controlar, por lo menos ese efecto se amortigua porque garantizas que todos tus niveles o todos tus tratamientos se vean expuestos de la misma manera al mismo efecto. ¿Influye el que las trampas queden muy en la orilla del campo? Quizás sí, pero sí influye. Va a influir parejo a este bloque completo. Y en cambio, si las trampas que quedan más en el centro del cultivo, pues influye y hay más insectos, pues eso también se va a amortiguar porque va a influir parejo a todas las trampas de este bloque, que son los 3 colores. Y entonces el efecto se amortigua, ¿no? Igual en estas va a haber menos en general, en esta otro menos, por eso se trabaja con promedios, pero el efecto es parejo para todos los niveles o para todos los tratamientos. Esa es la ventaja de trabajar en bloques. Sigue habiendo un componente aleatorio, siempre la aleatorización es importante en 2 aspectos. El primero, exactamente en dónde pones cada bloque, pues eso sigue siendo completamente aleatorio, entonces de todos modos utilizas tu tómbola y eso define dónde pides el bloque, también es aleatorio en qué dirección va, no siempre va en la misma dirección. Y vean que también es aleatorio el orden de los colores, por si eso importa, uno nunca sabe, puede importar, ¿no? Es que, o sea, hay una diferencia si el rojo queda en medio de los otros o si queda en la orilla. Bueno, si eso importa, también se amortigua porque en cada bloque vean que hay un orden distinto. Hay un bloque en el que la trampa roja queda en medio, otro en el que la trampa amarilla queda en medio, otro en el que la trampa azul queda en medio. Así que el diseño en bloques pues puede ayudar en esos experimentos en donde no tienes condiciones tan controladas. ¿Sí se entiende qué es eso de los bloques y cómo ayudan en experimentos en campo y en general en condiciones en donde no se puedan controlar tanto los factores? Profe. Sí, profe. ¿Sí? ¿Todo claro con eso? Ok, entonces les digo, en experimentos en laboratorio, con esto basta. En algunas materias, en sus laboratorios de física, de química, que hagan experimentos con que tengan esto cubierto, pero en ecología, en análisis de suelos y aguas, van a hacer experimentos, pero ahí sí tienen que considerar esa cuestión del uso de bloques, ¿no? Y de ahí, o sea, esto es como lo básico, pero hay muchos tipos de diseños experimentales, ¿no? Dependiendo de cuántas unidades experimentales, de cuántos factores, de si van a tener el mismo tamaño de muestra siempre. Esto nada más es como un botón de muestra, no me voy a clavar mucho con eso. Pero bueno, hay muchos, estos son los más básicos, ¿no? Ayer el maestro Joel les hablaba de unos que hasta raros les pueden sonar, pero ya son diseños experimentales como muy específicos para ciertos casos, ¿no? Que el cuadrado latino, que parcelas divididas, que diseños de Taguchi. Esos son como los más básicos. El más básico, el que ya vimos, que todo al azar, es el diseño completamente aleatorizado. El de ahorita, el de los bloques, se llama diseños en bloques completos aleatorizados. Hay experimentos que son experimentos con medidas repetidas. ¿Qué es medidas repetidas? Como lo que veíamos en las pruebas de 2 muestras de los datos pareados. O sea, porque hemos hablado de experimentos en donde las muestras son independientes.
sea, son dos grupitos distintos de plantas o de pacientes o de ratones, pero hay experimentos también en donde se aplican los diferentes tratamientos a la misma persona o al mismo individuo, ¿no? O a la misma unidad experimental. Esos experimentos que veíamos de probar un medicamento, ¿no? De, una persona tiene presión alta, entonces le tomo la presión sin darle nada. Luego le doy una dosis baja del medicamento y le tomo la presión. Luego le doy una dosis más alta del medicamento y le tomo la presión. Ahí es un experimento, pero es el mismo grupo de personas. Esos son los experimentos con medidas repetidas. Y hay experimentos factoriales, podrían decir, pues todos son factoriales porque en todos vamos a evaluar un factor, ¿sí? Obviamente, pero de hecho, en experimentos, justo como el que hicieron con las lentejas, evalúan más de un factor, que es cuando le llamamos experimentos factoriales, ¿no? Cuando quieren evaluar al mismo tiempo dos factores, la salinidad y el pH, por ejemplo, en ese caso, ¿no? Hay muchos casos, pero bueno, esto también se lo remarco, porque justo el que ustedes hicieron es un experimento factorial y entonces ahí están evaluando dos factores al mismo tiempo. Tiene sus ventajas. Ustedes podrán decir, pues hubiéramos hecho dos experimentos, uno evaluando el puro efecto de la salinidad y otro evaluando el puro efecto del pH. Pero bueno, aparte de que ahorran tiempo y esfuerzo, lo hicieron en un solo experimento, no tuvieron que hacer dos. La ventaja es que además pueden evaluar, o sea, el efecto de cada uno por separado, pero también si hay interacción entre los dos. Y eso se aplica mucho. Esto, bueno, o sea, ahorita creo que el ejemplo más claro para ustedes de experimento factorial es el que hicieron ayer de las lentejas con salinidad, con pH, pero hay muchas aplicaciones, ¿no? Esto, por ejemplo, es una captura de hace pues, ya bastante tiempo de una estudiante, tesista de biología, bueno, estaba haciendo su tesis, egresó hace poco, de hecho ya está justamente en proceso de titularse, y pues me pidió un poco de apoyo con los análisis, justamente porque ella tenía un experimento factorial. Entonces, pues de hecho, pues le pedí permiso, ¿no? Para poder poner esta captura, porque creo que ilustra muy bien, ¿no? De qué se tratan, pero también ya después cuando le ayudé y vimos los resultados, qué ventaja tiene de, en un mismo experimento, evaluar los dos factores, porque es mejor eso que hacer dos experimentos diferentes. Vean, ella tenía un proyecto también un poco parecido a lo que les mostraba, ¿no? De utilizar recursos naturales, en este caso también para la cuestión de los cultivos. Ella quería comparar el efecto de dos suplementos, dos harinas, porque pues están molidas, hechas de alga en plantas de chile serrano. O sea, quería ver si agregar esas harinas al suelo hacía que esas plantas crecieran mejor. De hecho, ahí utilizó varias variables de respuesta, midió directamente el crecimiento, pero también midió el número de frutos de chiles y también el peso y el tamaño. Tenía 4 tratamientos y en realidad pues tenía más tratamientos, ¿no? Pero bueno, ella lo puso así, o sea, porque tenía 2 factores. El factor tipo de alga, porque comparó 2 algas distintas, y el otro era el factor concentración. O sea, en eso que añadía, qué porcentaje de alga incluía, y entonces ahí ese factor tenía 4 niveles, un testigo en el que pues no añadía alga, y luego otras 3 concentraciones, 3, 6 y 9%. Entonces, ahí vean que tenía el factor alga con 2 niveles, porque fueron 2 especies, el factor concentración con 4 niveles, eran 4 por 2, 8. En realidad tenía 8 tratamientos distintos. Y lo hizo con 32 plantas porque para cada tratamiento usó 4 réplicas. Y entonces, cuando se analizan los datos, ahí se hace un análisis de varianza, que es el tema que vamos a ver en unos minutos. Bueno, vamos a empezar a ver en unos minutos. Es la forma en la que se analizan este tipo de experimentos en donde comparas varios grupos. Aquí, o sea,
podría usarse una prueba TD Student si solamente fuera una comparación de dos grupos, pero como aquí se generan varios grupos, varios tratamientos, cuando son 3 o más, ya hay que usar este otro método que se llama ANOVA o análisis de varianza. Si es un experimento de un solo factor, pues es el ANOVA clásico o unifactorial. Cuando quieres analizar dos factores a la vez, se utiliza una ANOVA que se llama ANOVA bifactorial o ANOVA de 2 vías. Y los resultados se ponen en forma de este cuadrito. En un rato, vamos a ver, ustedes van a aprender y de hecho van a hacer este cuadrito, pero en resumen, como en todas las pruebas de hipótesis, al final el chiste es sacar un estadístico de prueba y un valor P para poner a prueba la hipótesis nula de que pues, no hay diferencias, de que todo es igual, o la rechazas y te quedas con que sí hay diferencias. La ventaja de los experimentos factoriales es que puedes probar el efecto de un factor, en este caso el tipo de alga, probar el efecto del otro factor, en este caso el tratamiento o la concentración, pero también puedes evaluar si hay interacción, porque a veces eso pasa. A veces dos factores evaluados por separado no tienen efecto, pero cuando los analizan conjuntamente, pues ya hay un efecto. No les voy a decir que eso va a pasar, pero podría pasar con su experimento, ¿no? De las lentejas. O sea, igual algo, o sea, si ese fuera el caso, lo que ustedes verían es que, bueno, en el control negativo, en donde pusieron agüita, pues deberían germinar sus semillas, ¿no? Todas o la mayoría, que es lo que se espera. Si de repente ustedes ven el tratamiento de la solución salina y también germina, ahí dirían, ah, pues la salinidad no tiene efecto. Igual y ven el tratamiento de la solución ácida y también germinaron, ah, pues el pH no tiene efecto. Pero en una de esas, cuando revisan las semillas, cuando revisan los frasquitos en donde pusieron la solución que tenía tanto limón como sal, ahí ven que no germina o casi no germina. ¿Qué quiere decir eso? Que cada factor por separado no tiene efecto, pero cuando están juntos sí tienen un efecto y ahí es cuando decimos que hay interacción. Dicho de manera coloquial, le echan montón, ¿no? Eso llega a pasar. Hay diferentes tipos de interacciones, pero esa es la más común, que eso le llamamos interacciones sinérgicas. Sinergias, ¿han escuchado esa palabrita de sinergia? No, tampoco. ¿No? Ah, a ver, déjenselas, anoto. Sinergia. Sinergia es cuando dos fuerzas distintas se unen y como dicen por ahí, el todo es más que la suma de las partes, ¿no? Eso pasa, por ejemplo, cuando trabajan en equipo y pueden decir, o sea, yo podría trabajar solo y pues mi compa también puede trabajar solo, pero cuando trabajamos juntos, trabajamos mejor porque no nada más es como juntar lo que uno hace y lo que otro hace tal cual, sino que inclusive como que nos motivamos mutuamente, ¿no? Entonces como que damos más de nosotros mismos cuando estamos juntos o cuando trabajamos juntos, ¿no? Eso sería un ejemplo de sinergia o de efecto sinérgico. Y eso pasa a veces, ¿no? Y, o sea, la ventaja de estos experimentos factoriales es que te puedes dar cuenta de si eso pasa. Podrías hacer dos experimentos por separado. Ustedes podrían haber evaluado solo salinidad, solo pH. Esta estudiante podría haber evaluado solo el tipo de alga o con un solo tipo de alga las diferentes concentraciones, pero no se hubiera dado cuenta de si hay interacción. De hecho, eso se usa mucho también cuando se evalúa el efecto de los medicamentos y se han dado cuenta, ¿no? Que hay medicamentos que solitos no funcionan o no funcionan tanto, pero cuando se evalúan los dos al mismo tiempo, descubren que sí hay un efecto sinérgico, que sí hay interacción. De hecho, pues por eso hay medicamentos que se venden y se utilizan en combinación. ¿Han escuchado del paracetamol con cafeína? ¿Lo han tomado? No, profe, esa cosa no, en mi vida lo he tomado. ¿Cómo crees, Max? Sí, es de lo más común. Eso quiere decir que nunca te duele la cabeza. Qué bueno.
o tomas otra cosa, ¿no? Pero nadie ha tomado eso. ¿Qué toman cuando les duele la ¿La cabeza? cafeína? Cafeaspirina, ajá, la cafeaspirina, de hecho, es algo parecido, es ácido salicílico con cafeína. ¿Tú tomas cafeaspirina? No. Tomo unas que se llaman Bioelectro, están horribles. Me ponen bien nerviosa. Ah, bueno, pero se te quita el dolor de cabeza, ¿no? Ay, sí, pero ¿a qué precio? Luego ni puedo dormir. Sí, de hecho, las Bioelectro están más potentes, es como el meme, ¿no? De está potente, porque la Bioelectro tiene las tres cosas, o sea, tiene paracetamol, tiene ácido acetil salicílico y tiene cafeína, ¿no? Entonces tiene esas tres cosas. Pero ahí lo interesante es el papel que tiene cada una de ellas. El paracetamol o el ácido acetil salicílico, que es lo que tiene la aspirina, ¿no? El paracetamol, la aspirina, quitan el dolor y bueno, sí se ha comprobado experimentalmente y ustedes seguramente lo han comprobado por experiencia propia, que sí sirven, que sí quitan el dolor. Entonces, por sí mismo, ese factor, pues sirve, tiene un efecto significativo, ¿no? Ahí la variable de respuesta es dolor y pues sí lo disminuyen. La cafeína, en realidad, solita, no quita el dolor. O sea, ustedes se pueden tomar un café o se pueden tomar una coca si les duele la cabeza y pues solito no se les va a quitar el dolor, ¿no? Igual y les gusta o no les gusta la coquita o el café y bueno, tiene efectos estimulantes, pueden despertar, pero no se les va a quitar el dolor. Pero lo que han visto es que si se toma cafeína, cuando se toma un analgésico, o sea, la cafeína solita no quita el dolor, pero la cafeína potencia el efecto del analgésico. O sea, hay una interacción y hay una sinergia porque la misma cantidad de paracetamol con cafeína tiene mucho más efecto. Entonces ahí a eso se refiere lo de la interacción. Si ustedes toman, por ejemplo, una dosis bajita, ¿no? De paracetamol, 500 miligramos. O sea, 500 miligramos de paracetamol ayuda, pero igual y no les quita el dolor de cabeza. O sea, si toman 500 miligramos de paracetamol, pues no pasa nada. Si toman cafeína solita, pues tampoco se les va a quitar el dolor de cabeza. Pero si combinan las dos, esos dos medicamentos van a interactuar, se van a potenciar y se les va a quitar un dolor de cabeza que no se les quitaría con cada una por separado, ¿no? Y eso, si lo queremos comprobar experimentalmente, se puede con este tipo de experimentos. Ahí se aplica eso de la ANOVA bifactorial. De hecho, ahí aplican gráficas como esta, ¿no? Y lo vamos a evaluar un poquito más adelante. Vean, ahí fue, mejor le quito pantalla completa. El peso de los frutitos, el peso de los chiles, vean que sí había una diferencia. Estos son los nombres de las dos algas que Mónica, que esta estudiante utilizó. Entonces vean que sí hubo un alga que produjo más crecimiento, pero también había un efecto de la concentración. O sea, había una concentración que era como la óptima. Entonces, uses el alga que uses, con la concentración de 3% se obtienen los mejores frutos, los frutos más grandes. Pero también influye el tipo de alga, ¿no? O sea, en el testigo, obviamente, si no le pones nada, pues los frutos tienen cierto peso, pero realmente vean que se obtenían frutos significativamente más grandecitos, con cierta concentración, pero también había un efecto del alga, ¿no? Entonces, esto es lo que nos dice ese tipo de experimento, por eso se hacen este tipo de gráficas que se llaman gráficas de interacción. Ya en la práctica de análisis de varianza, que vamos a hacer el lunes, vamos a ver estos casos de ANOVAs para experimentos de dos factores y pues también cómo se ve lo de la interacción. De hecho, vamos a hacerlo con los datos de sus experimentos de las lentejas, ¿no? Entonces también por eso tómense en serio el experimento, porque sí, esos datos los vamos a utilizar y los vamos a analizar. Pero bueno, esto es un tipo de experimentos como el que hicieron, en el que analizan dos factores al mismo tiempo, que de hecho eso pues es más poderoso, ¿no? Da como más opciones. Entonces sí se entienden estas cosas del diseño de experimentos. ¿Qué es eso de los bloques? ¿Qué ventaja tiene hacer los experimentos factoriales? O sea, ¿cuándo tenemos que hacer cada uno de ellos también? ¿Cuáles son las cosas que tenemos que tomar en cuenta? Todo esto que hemos visto de diseño de experimentos sí queda claro.
Sí, creo que sí. Ok, bueno, pues este tema, le digo, es importante, tiene aplicaciones, ya se los comenté, pero ahorita vamos a dejarlo a este nivel, ya tenemos la base, ya hicieron su experimento y ya tienen la base para entender justamente cómo vamos a analizar esos datos que, pues como ya sutilmente les mencioné, es utilizando otra técnica diferente, porque aquí el detalle es que en los experimentos casi de ley vamos a tener más de 2 muestras, porque vamos a comparar 2 cosas, y como además generalmente hay que tener un control, a veces aplica la prueba TD Student, pero generalmente vamos a tener varias muestras o grupos, cada uno va a corresponder como a un nivel o a un tratamiento, y entonces ahí vamos a utilizar otro método, que es el análisis de varianza, también un método súper útil, que es como un caso más de prueba de hipótesis, pero ya es un caso un poco más complejo. Vamos a revisarlo, van a aprender cómo se hace y lo van a hacer, pero eso va a ser en la segunda parte de la clase, que yo creo que será después de una pausa, o no quieren que hagamos descanso, Creo que sí, vamos. ¿sí? Ok, bueno, pues entonces vamos a detener la grabación.